Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se están sumando a esta transmisión de El Conversatorio. Estoy muy contento de poder saludarles, de poder estar compartiendo una vez más. Ya hemos tenido varias experiencias del conversatorio con distintos hombres y mujeres de Dios en donde hemos podido hablar temáticas que son bastante interesantes. Así que solo primero quiero dar la bienvenida. Segundo, pedirles que nos puedan ayudar allí dándole like y compartiendo la transmisión para que más personas puedan sumarse y ser edificados con lo que vamos a hablar el día de hoy. Y tercero, quiero presentar a la invitada del día de hoy. Ella no lo sabe, yo no se lo dije, lo estoy recordando recién, pero es la primera mujer invitada. Siempre hemos tenido a puros hombres y ella es la primera mujer que tenemos y es una tremenda bendición para mí estar el día de hoy conversando con Cris Acuña. Cris, ¿cómo estás? Un gusto, directamente desde Costa Rica. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy contenta por la invitación y bueno, y más ahora que me estás diciendo que soy la primera mujer en el programa, así que una bendición poder saludarles aquí desde San José, Costa Rica. Qué hermoso lugar, qué hermosos paisajes tiene Costa Rica y es una tremenda bendición para mí el poder saludarte. Ella es pastora de la iglesia El Centro. ¿Hace cuánto tiempo eres pastora? Hace casi 14 años ya. 14 años, junto a tu esposo Esteban. Junto con mi esposo Esteban. Todo inició cuando me casé con él, entonces es una larga historia, pero inició desde ese momento, sí. Wow, ¿y cuánto tiempo de matrimonio llevan ustedes dos? También casi 14 años. Llevo Mira. aproximadamente 10 años como pastora a tiempo completo, pero igual empecé a pastorear desde antes, adolescentes junto con él, apenas nos casamos. Y la verdad es que tienen una iglesia hermosa por lo que podemos ver a través de sus plataformas. Agradecemos que siempre se levanten iglesias relevantes con pastores que también son relevantes, que pueden traer una palabra fresca a este tiempo. Y una de las cosas que quería preguntarte para comenzar a conversar es justamente cómo te conociste, cómo se conocieron con Esteban, cómo nació el amor, alguien los presentó, se conocieron en alguna iglesia, en algún congreso. Nos conocimos en la iglesia donde soy ahora pastora. Te voy a ser sincera y voy a contarte. Yo llegué a la iglesia a mis 21 años. Ahorita tengo 37, sé que no parezco, pero tengo No, años. de mucho menos, por supuesto que sí. ¿Verdad? Siempre, toda la vida me han calculado menos. Pero bueno, llegué a mis 21 años prácticamente obligada por mis papás, porque nos dijeron, nosotros éramos católicos y nos dijeron, a partir de ahora Wow. vamos a empezar a ir a esta iglesia. Mi papá venía con una serie
de situaciones a nivel laboral y demás, y creo que pues Dios nos llevó a tocar fondo. Conocimos lo que hoy llamamos el centro, la iglesia en donde estamos y que ahora pastoreo, inclusive ahora mi papá es pastor también, ha sido Wow. toda una historia detrás de cómo Dios transforma, restaura, levanta familias y hace todas aquellas cosas que solo Él es capaz de hacer. Entonces nos obligaron a mi hermana y a mí a ir a la iglesia, entonces iba sin ganas, de hecho no iba como muchas de las chicas que tal vez van a la iglesia un poco arregladas por si se encuentran Son, son al solo hombre dos que quieren encontrar. hijas, son Sí, solo dos hijas. sí, Ok. sí, solo 2 hijas. Entonces yo ni siquiera iba arreglada, no me interesaba nada, te soy sincera. Cuando veo que los pastores tenían un hijo que se llamaba Esteban, que es hoy mi Ah. esposo, pero en realidad vieras que siempre lo vi como yo vengo de un contexto católico, entonces lo veía como un padre. O sea, desde mi punto de vista no era apropiado ni mucho menos pensar en pastor como a no sé, una persona con la que uno pudiera tener un tipo de relación sentimental. Claro. Entonces fue bastante curioso porque con el tiempo él me invitó a salir, me llamó. Cuando el pastor te llama y te dice, hola, soy el pastor Esteban, ¿cómo estás? Yo inmediatamente lo primero que pienso es, wow, me va a llamar a servir o me va a pedir que haga algo, y yo estaba lista para servir, ya empecé a enamorarme de Dios, empecé a caminar en el Señor y tomar pues decisiones en mi vida. Y en el momento en que él me llama para invitarme a salir, lo primero que le dije fue la verdad. Tuve que decirle, pastor, qué pena, tengo novio. Y tenía novio en aquel momento. Era yugo desigual porque él no compartía lo mismo, lo ha Ok. invitado montones a la iglesia y bueno, tal vez me pasaba lo que a muchas personas les pasa hoy en día, que dicen, bueno, es que tal vez en algún momento cambie, tal vez en algún momento venga a los pies de Jesús, pero yo creo que ese es un engaño que muchas veces nos hacemos a nosotros mismos y bueno, creo que el Señor se metió en medio de la relación, la terminó, la relación se vino de pique y con el tiempo entonces el que es mi esposo me volvió a invitar a salir y pues ahí afloró el amor entre nosotros. Qué Sí, lindo, qué bueno, qué bendición. Y me imagino que obviamente esto provocó también que tú tuvieras una proyección dentro de la iglesia. A lo mejor no te la imaginaba de esta manera como ha sido al día de hoy, que estás pastoreando justo a él, pero yo creo que también tuviste un encuentro con Dios en donde Él te llamó a ti directamente, porque hay mucha gente que dice, ah, ok, ella es, claro, ahora se juntó con el hijo del pastor o el pastor y por eso es pastora, pero yo me imagino que tú tuviste un encuentro, un llamado directo con Dios. ¿Cómo fue eso? claro, fue bastante curioso porque al inicio de mi caminar fui a un retiro que, te soy sincera, creo que me cambió la vida, entendí acerca del amor que Dios me tenía y creo que eso fue lo que me cautivó, saberme tan amada, tan perdonada, tan importante para Dios. Creo que eso fue lo que cambió por completo mi forma de ver a Dios, que pues en realidad ya decía yo que lo conocía la obra de Jesús, pero no entendía su gracia, su misericordia, y fue ahí cuando Él cambió mi vida, lo acepté en mi corazón y empecé a obedecerle en todo lo que podía, excepto en esa parte del novio, porque era la que me costaba, ¿verdad? Ya con el tiempo, Dios empezó a tratar conmigo en medio de todo esto y tuve algunas visiones que no me gusta comentarlo ahora mucho porque también muchas personas se aprovechan del Dios me dijo, Dios me mostró, Dios, creo que se ha abusado mucho, inclusive de eso. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado y siempre pesarlo junto con líderes, mentores y demás. La cuestión fue que empecé a tener diferentes visiones acerca del llamado de Dios sobre mi vida. Me vi predicando frente a personas y nunca antes haber predicado. De hecho, en el colegio me daba mucho miedo y mis compañeros y compañeras se burlaban de mí porque cada vez que tenía una exposición me movía de un lado a otro de los nervios y no me daba cuenta. Entonces me molestaban y me decían, Cristina, deje de bailar, deje de bailar. Y yo decía, pero ¿por qué me está molestando así? Y era que estaba tan nerviosa que me movía de un lado a otro y parecía que estaba bailando. Y tú no te dabas cuenta. No me daba cuenta hasta que ellos me dijeron y pues bueno, la vergüenza que pasa uno. Ya Claro. con el tiempo sí entendí que Dios me había llamado, empecé a apasionarme por Él, a prepararme, a meterme de lleno en la iglesia, a servir y, y después fue cuando ya llegó Esteban
a mi vida y entonces empezamos con un grupo, él en realidad estaba pastoreando adolescentes, entonces empezamos con un grupo de discipulado, empecé a pastorear junto con él adolescentes, pero sí creo que el llamado de Dios fue primeramente conmigo de una forma personal en donde tuve que renunciar a cantidad de cosas, Me personas y imagino. demás para poder seguir a Jesús. Por lo menos Wow. ese fue mi aprendizaje desde un inicio. ¿Querés No. seguirle? De verdad, hay muchas cosas que hay que dejar si queremos Sí. tomar esa cruz y seguirlo a él. Exacto, y no les tocó de alguna otra manera fácil porque pastorear adolescentes, preadolescentes, jóvenes, para algunos es más sencillo. De hecho, todavía algunos tienen el pensamiento de que es como la escuela para después pastorear a la iglesia, pero la verdad es que también es complicado, tiene sus cosas, sobre todo el tema de las relaciones. Me imagino que te tocó ver mucho eso de las relaciones entre adolescentes porque son para ellos primordiales, son lo más grande que tienen. ¿Y cómo pudiste trabajar en ese tiempo con ellos, ya que hoy día el tema de las relaciones, sobre todo en el encierro de la cuarentena, previniendo el COVID-19, Uh -huh. se da mucho problemáticas en cuanto a las relaciones? ¿Por qué? Lo propongo de esta manera. Hay gente que convive con su familia más tiempo que antes. Hay Uh -huh. gente que dejó de ver a sus parejas y a sus amigos como lo estaban viendo antes. Entonces, les cuesta sobrellevarlo. ¿Cuál fue tu experiencia en ese tiempo con las relaciones de los chicos y de las chicas? Sí, bueno, al inicio creo que el corazón adolescente es muy moldeable. Ellos, una vez que te dejan entrar en su corazón, es tan fácil poder moldear ese pensamiento, esas emociones y demás. Mm, Porque al inicio, pues obviamente, como todo líder, tienes que aprender a ganarte la confianza de la gente. claro, Ganarte el amor de la gente, ¿no? Porque te ponen como líder o tienes que estar ahí dirigiendo algo, entonces la gente te va a decir así, muy bien, te quiero seguir, ¿no? Hay que ganarse ese amor. Así que creo que con ese mismo amor y esa misma entrega del corazón empecé a pastorear a cada uno de estos adolescentes y fue bastante curioso porque pues en esa edad siempre se enamoran y lo que vos estabas diciendo ahora, ese periodo en donde dejan tal vez un poco a un lado su familia para enfocarse en sus relaciones de amistad que se vuelven su todo o inclusive en esas relaciones románticas o amorosas que también se vuelven su todo y que no siempre es lo mejor, ¿verdad? Puede ser muy perjudicial porque es una etapa donde uno se está descubriendo cuando es adolescente. Entonces, creo que me di a la tarea de enseñarles a descubrirse a ellos mismos, a conocerse a ellos mismos, ojalá antes de entrar en alguna relación. Entonces, pues a cada rato uno como pastor tenía que estar jalando orejas, decimos aquí, o diciendo, no, mira, no te metas ahorita en esa relación, no andes noviando por acá y por allá, es importante que ahorita reafirmes tu relación con Dios, la relación con vos mismo, inclusive con tu familia, escuchar a tus papás, sus consejos y demás. Pero sí fue una experiencia bastante linda y no creo que sea, como lo dijiste ahora, como muchos lo dicen, una escuela para el ministerio. Yo creo que el ministerio de adolescentes o de jóvenes es tan serio como el ministerio para adultos o para familias o como para la mujer o cualquier otra persona. Creo que es igual de importante y no podemos menospreciar un ministerio así. sí, absolutamente de acuerdo. Y me imagino que ahora que están ya pastoreando no solamente jóvenes, adolescentes, sino que gente más adulta, han tenido situaciones muy similares, no cambia quizás mucho. Obviamente las consecuencias pueden ser mayores, pero hay mucha similitud, ¿o no? Pues depende. Creo que hay ciertas situaciones tal vez más, vamos a ver, más graves en algunos casos, dependiendo de la situación, pero al final de cuentas, muchos de los padres inclusive lo que vienen es hablar acerca de sus hijos, ayúdenme, cómo les enseño, cómo les digo, a ti te escuchan, a mí no, entonces muchos de ellos más bien se apoyan inclusive todavía en nosotros para poder guiar a sus hijos, formarlos y demás, que yo creo que también es muy importante poder enseñarles eso a los papás. Entonces, inclusive en el ministerio, cuando estuvimos con adolescentes y jóvenes, también estábamos en conexión o en contacto directo con los padres, porque una de las cosas que uno como pastor de jóvenes tiene que tener en cuenta es que uno no trabaja solo.
todo en la vida de un adolescente hay que trabajarlo junto con sus papás, porque los papás son los primeros responsables. Entonces siempre hemos estado en contacto con los adultos. Lo que pasa es que ahora sí es más relaciones, qué sé yo, de matrimonio, de compromiso, otro tipo de situaciones, pero que al final de cuentas es casi siempre como el tema familia. Entonces Sí, ya teníamos exacto. esa experiencia. Más integral en esta área. Ujú. Y qué interesante lo que me comentabas del trabajo con los padres. A veces se olvida en el Ministerio Juvenil o en el Ministerio de las Nuevas Generaciones que los padres son un rol fundamental. De hecho, ellos deberían ser los primeros líderes, quizás los primeros mentores en la crianza espiritual también de los chicos y de las chicas. Sí. Qué bendición que nos comentes de eso. ¿Y cómo lo has hecho tú? Porque tú eres madre. ¿Cómo lo has hecho tú con tus hijos? ¿Cómo ha sido este tiempo con ellos? Bueno, ha sido de todo un poco. He tenido mucha paciencia, desarrollado en este tiempo mucho el fruto del Espíritu Santo, principalmente porque hay que saber dividir el tiempo en que estoy trabajando, el tiempo en que estoy con mis hijos, simplemente recreándonos, disfrutando, viendo una película, conversando, así como también ellos tienen su tiempo para estudiar y tengo que estar pendiente porque todavía están pequeños. Mi hijo mayor ya está un poco más independiente, pero igual tiene casi 10 años, entonces hay algunas cosas que tengo que facilitarle todavía. Eh, ha, sido, eh, ha sido hermoso y retador, puedo decir ambas cosas. Primero, me gusta muchísimo estar con ellos. Creo que en algún momento, más bien en medio de los trajines del ministerio, trabajo, etcétera, uno a veces reprocha un poco el no estoy pasando tanto tiempo con mis hijos, pero ahora más bien estamos pasando más de la cuenta. Entonces fue como pasar casi que de A a Z, de un pronto a otro, de un momento a otro, y ese manejo que no fue paulatino o en proceso, creo que es lo que tenemos que aprender a adaptarnos. Pero sinceramente me gusta muchísimo estar cerca. En algún momento le dije a mi esposo, en un tiempo que estuve viajando mucho, le preguntaba, ¿qué ganas de hacer homeschooling con los chicos? Y en realidad no me preguntaba cómo era hasta ahora que lo empecé a ver y no, le he dicho a varias personas, me quedo con las clases presenciales porque no me siento muy diestra para el homeschooling. Pero ha sido una etapa muy bonita. Creo que es un tiempo en donde podemos aprovechar para en toda área de la vida de nuestros hijos irlos formando, irles enseñando la palabra. Yo cada vez que veo una oportunidad les enseño acerca de Dios, acerca de alguna historia de la Biblia y les digo, oh, recuerda como cuando leímos que Moisés se apareció en, no sé, que Dios se le apareció a Moisés en la zarza, por ejemplo. Debía ser como ese árbol que está ahí. Entonces aprovecho y les hablo, les cuento algo al respecto, ¿verdad? Aprovechando pequeñas oportunidades para enseñarles lo que dice la palabra de Dios y escuchar también sus pensamientos e irlos moldeando. Claro que aprovechar el tiempo y qué bueno que lo comentas. Y de hecho, mencionaste algo que me llamó la atención. Estuviste mucho tiempo saliendo a compartir, a predicar la palabra, aparte de eso eres pastora. Es muy difícil servir en el ministerio, ser pastora, predicadora y a la vez madre. Es muy complejo. ¿Cómo se puede sobrellevar ese rol de manera saludable? Sí, no sé si ya te leíste el libro nuevo de Lucas Leis, Estamina. Sí, Sí. buenísimo. Creo que me ayudó mucho a entender, siempre he tratado de ser equilibrada. Entonces, sí tengo diferentes reglas en cuanto a mi ministerio, por ejemplo, nunca salir en fechas especiales para mis hijos, ni una graduación, ni un cumpleaños, en momentos muy importantes, nunca me doy el permiso de salir, por ejemplo, o igual de estar haciendo algo en el ministerio si es el tiempo específico para mis hijos. Pero una de las cosas que me gustó muchísimo del libro de Lucas específicamente fue que uno tiene que dar que como que no existe el equilibrio, sino que uno tiene que dar el 100% de uno en lo que está haciendo. Entonces, cuando me toca ser mamá, bueno, siempre soy mamá, pero en los momentos en que estoy con mis hijos, ahí es en ese momento donde tengo que dar mi 100%. En el momento en cuando estoy fuera predicando en una conferencia o diferente evento, doy ahí mi 100%. Entonces, he aprendido que no se trata tanto de equilibrio, sino en estar presente
en el momento que tengo que estar presente, ya sea a nivel ministerial, ya sea en mi matrimonio, ya sea con mi familia. Es bastante importante no estar queriendo tener ese equilibrio en donde al final de cuentas más bien podría perderme de un momento especial o importante. Y también que se trata mucho de calidad y no tanto de cantidad. Creo que la calidad es valiosa y eso los hijos lo notan y más bien como que lo abrazan cuando se dan cuenta que no se trata de estar todo el día juntos, sino más bien que estoy sacando el tiempo para estar presente con ellos, ya sea jugando, ya sea estudiando, poniéndoles atención. Ahorita creo que para los niños tampoco es fácil entender todo lo que está sucediendo, entonces el estar presente para ellos en sus emociones, en lo que pueden estar viviendo, creo que también es bastante importante tomar eso en cuenta. ¿Y le has podido explicar lo que se está viviendo hoy en día en palabras sencillas? ¿Lo han podido comprender, entender? Porque hay muchas madres solteras, chicas que son madres solteras, y nos han comentado que tienen ciertos problemas con sus hijos porque son muy inquietos, tienen mucha energía y mantenerlos en la casa todo el día es complejo y caen en las típicas pasarle el celular o ponerle simplemente una película y para estar ellas tranquilas. O, ¿cómo lo has podido hacer en ese sentido? Sí, bueno, a ellos desde el principio sí les hemos explicado la importancia de escuchar a nuestras autoridades, de escuchar lo que dice el presidente, lo que dice el Ministerio de Salud, las medidas que hay que tomar, el lavarse las manos, todo este tipo de cosas, el distanciamiento social. Y en cuanto al COVID-19, en realidad lo que les hemos hablado es contagioso y por eso nos están recomendando quedarnos en casa. Nosotros vamos a acatar las órdenes, las medidas y demás que nos han dado nuestras autoridades gubernamentales y listo. Pero digamos, no somos como de ponernos a escuchar las noticias, ni somos tampoco de escuchar muchas noticias todo el día, porque creo que no es sabio tampoco, no queríamos infundir temor. Al inicio mis hijos tuvieron muchas preguntas y decían, ¿y si nos enfermamos? ¿Y si nos contagiamos? ¿Y qué pasa si toso? Porque uno de los síntomas es la tos seca, entonces un día estaba uno tosiendo y mami, ¿me dio coronavirus? No, mi amor, no te ha dado coronavirus. Son preguntas que nacen en ellos y que es muy Por normal. supuesto. Entonces también tratamos de verlo como que hay que hacer caso, hay que acatar las órdenes, pero no lo llevamos a un punto donde ellos temieran muchísimo de lo que podía pasar para mantener la tranquilidad y la paz en casa y no infundirles ese temor. Creo que es válido muchas veces ponerles la televisión y ponerles el iPad y ponerles ciertas cosas, obviamente con medida, pero también creo que es válido porque, wow, imagínate estar pues uno todo el día tratando de entretenerlos, pues creo que en realidad no es real, no es real, ¿verdad? Lo que cada una de nosotras pueda vivir. Pero si los pongo a pintar, los dejo hacer cosas que tal vez en otras ocasiones no los hubiera dejado hacer en casa, como andar corriendo alrededor, tomando cosas del jardín y metiéndolas a la casa, o sacando cosas de la casa y llevándolas al jardín, ese tipo de, de actividades que tal vez en algún momento usual no los hubiera dejado. Creo que ahora sí les he dado ese espacio para que ellos vayan soltando todas esas emociones y toda esa energía que tienen acumulada, porque en la escuela gastan montones de energía. Entonces creo que es importante que lo hagan aquí de diferentes formas. Entonces los he dejado estar en cada rincón de la casa, haciendo casi que todo lo que ellos quieren, en un buen sentido, por supuesto, para que se entretengan y también se vuelvan creativos. Yo creo que el aburrimiento muchas veces nos lleva a la creatividad y a los padres nos da ese susto pensar como, ¿y si se aburre? ¿Y qué lo pongo a hacer? No, déjelo que se aburra y que agarre una piedra y la empiece a pintar con algo y la una con otra cosa, porque ahí es donde ellos empiezan a crear y creo que es muy importante darles a los hijos también ese espacio. Por lo que podemos escuchar, nos damos cuenta que eres una mujer, una madre muy ocupada, que me imagino que tu día es muy atareado, con muchas actividades, con muchas cosas, pero cuando tienes tiempos libres, que son muy escasos quizás, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta leer? ¿Qué películas te gustan? ¿Por qué te pregunto esto? A lo mejor va a sonar muy poco espiritual esta pregunta, pero la verdad es que considero
que todos tenemos tiempo, derecho, mejor dicho, para tener tiempos de ocio, de reponer fuerzas, de recargar Ujú. energías, y a veces no se habla mucho de eso. Entonces es interesante preguntarte, ¿qué te gusta hacer en esos tiempos? Bueno, te soy sincera, me gustaba, es que no lo he hecho últimamente, debo confesarlo aquí enfrente de todos, me gustaba mucho ir a hacer ejercicio cuando podía salir de mi casa. No me gusta hacer ejercicio en un lugar encerrado, sino que más bien me gusta el aire libre, pero no he tenido tiempo ahorita. En realidad es un pretexto, no he sacado el tiempo, no ha sido prioridad y tengo que hacerlo en algún momento. Pero el ejercicio me gusta hacerlo, me gusta muchísimo, muchísimo leer. Mi esposo está sacando un doctorado, entonces él cada vez que viajaba, ahorita no está viajando y lo tuvo que dejar en pausa, pero cada vez que él viajaba se traía literatura de las universidades o del seminario donde estuvo también llevando, por ejemplo, su maestría, y entonces he aprovechado para ver todos estos libros que hablan de temas teológicos, misionales, de Ah, liderazgo y ¿es demás. un Me encanta. doctorado en teología? ¿Perdón? ¿Es un doctorado en teología, En divinidad, en en divinidad, divinidad? sí. Ah, mira, qué interesante. Y en la Universidad de Duke. Y él llevó liderazgo global como maestría en el seminario Fuller. Ah, mira, Ajá. Entonces, tremendo cada vez que seminario. él puede, se trae libros y yo también aprovecho y digo que me los como porque me gusta muchísimo leer. Ahorita estoy Bueno. leyendo, sin mentirte, como 10 libros al mismo tiempo, diferentes capítulos, porque estoy dando un curso de feminidad cristiana, ya lo estoy terminando en realidad, pero como lo estuve dando, entonces estuve leyendo muchos libros con respecto a diferentes teologías, doctrinas, ¿Y qué, corrientes acerca de la mujer. perdón que te interrumpa, pero es un tema muy Claro. contingente. ¿Qué opinas del feminismo hoy en día y de la teología feminista, que también es bastante fuerte? Aprovecho de preguntártelo. Yo cuando he tenido clases he tenido que hablar sobre esto, entonces me parece interesante hablarlo. Claro. Eh, Vieras que una de las cosas que de hecho les he estado enseñando a las muchachas, primeramente, es que es muy importante estar bien informados. A veces nos da miedo términos, movimientos, corrientes y demás, que está bien aprenderlas. Y simplemente a veces lo que queremos es rechazar porque no comparte lo mismo que yo creo o no hacen lo mismo que yo hago. Y creo que tenemos que tener esa apertura también para aprender las cosas buenas acerca de otros. Por ejemplo, el término del feminismo, creo que en la práctica no es así, lastimosamente, pero el término del feminismo habla de igualdad tanto para hombre como para mujer. Yo, sinceramente, vengo de una postura igualitaria, no complementaria, que la complementaria habla acerca de el hombre y la mujer tienen diferentes roles y diferentes funciones, tanto en ministerio como, por ejemplo, en roles de trabajo y demás. La igualitaria es como, no depende del género, depende más bien del don que Dios te haya dado, que el Espíritu Santo te haya dado. Entonces, cuando se habla del tema acerca del feminismo, yo llegué a una conclusión que es la que le digo a la gente. Creo que hay muchos principios que me gustan, te soy sincera, que creo que son muy importantes en la actualidad, pero hay otros que también son aberrantes y que sí preocupan porque se puede caer más bien en una superioridad de la mujer, en un antagonismo hombre y mujer, en un odio hacia el hombre que ni viene al caso porque eso es súper antibíblico. Y, y yo llegué a la conclusión que si quiero ser parte de un movimiento, yo quiero ser parte del movimiento de Jesús. Yo siempre vi a Jesús, o siempre lo he visto cuando lo leo en la Biblia y demás, lo veo dignificando a todas las personas, hombre, mujer, niño, anciano, cualquier persona, Jesús siempre la dignificaba, aún aquellas que no creían igual que nosotros. Entonces, en realidad esa es mi teología, Jesús es mi teología, Jesús es mi movimiento y con eso ahí me quedo, ¿verdad? Pero sí considero que hay algunos principios buenos que podemos resaltar o recalcar o rescatar, mejor dicho, del movimiento feminista, así como hay otros que más bien, wow, creo que alimenta mucho el dolor que hay en muchas mujeres y tenemos que aprender a discernir a qué movimiento es a qué movimientos más bien en lugar de alimentarnos nos están destruyendo
Y creo que hay muchos de esos movimientos que lo que hacen es destruir más bien la identidad de la mujer en lugar de reforzarla. Sí, qué interesante poder conversar de esto que no, la verdad es que no lo tenía en los planes, pero se dio y me parece interesante escucharte y también saber que tu esposo está haciendo un doctorado en divinidad. Es muy bueno ver pastores, líderes que se están capacitando y que siempre lo están haciendo. Creo que es necesario que estemos constantemente capacitándonos. Y en cuanto a la lectura bíblica, y a la capacitación que has podido obtener tú a través de los libros, de los seminarios, de la capacitación que has tenido. ¿Cómo ves este tiempo y cómo deberíamos anticiparnos a lo que se nos viene después del COVID-19? Me imagino que como matrimonio y como pastores ya están visualizando cuál es el trabajo que se les va a venir a ustedes como iglesia, como país, después de esta pandemia mundial. Sí, yo creo que no va a ser, estamos conscientes que esta pandemia es, el otro día mi esposo lo comentaba acerca de un teólogo que escuchó en estos días, epidemiólogo, que hablaba que esto es un invierno, no una tormenta, ¿verdad? Una tormenta pasa en un tiempo específico, un invierno es toda una temporada. Y de hecho, nuestras autoridades han dicho, esto va para muchas semanas más. Entonces, creemos que tenemos que ser realistas y que no quiere decir que estemos faltos de fe, sino más bien, ok, en medio de la realidad, ¿cómo trabajamos en esa fe? ¿Cómo trabajamos el ser iglesia? ¿Cómo trabajamos el seguir conectando a pesar del distanciamiento social? Que no sabemos cuánto tiempo más va a ser, pero en definitiva va a ser por varias semanas. Entonces, estamos considerando diferentes formas de poder pastorear a la gente. Nosotros pensamos mucho en el poder seguir pastoreando a nuestras ovejas. Somos una iglesia un tanto grande, entonces no es tan fácil como simplemente hacer una reunión de Zoom y ya, ¿verdad? Exacto. Sino que tenemos que buscar diferentes formas. También somos una iglesia multigeneracional, entonces tenemos niños, jóvenes, ancianos, tenemos todo tipo de edades y hay que buscar también lo que a cada una de las necesidades, cómo cubrir las necesidades espirituales, emocionales de cada uno. Y gracias a Dios también tenemos un equipo de pastores que, wow, bueno, nuestro equipo, estamos muy orgullosos de ellos, contentos porque sabemos que sin ellos, pues la verdad no podríamos pastorear a tanta gente y entre todos estamos haciendo el trabajo. Creemos que pues sí, está bien estar haciendo nuestros servicios en vivo, pero también hay todo un trabajo detrás acerca de ayudar a aquellos que se quedaron sin trabajo, por ejemplo, aquellos que están en necesidad, aquellos que tienen un familiar que está enfermo. Todavía seguimos con los grupos de discipulado que los estamos haciendo también de manera virtual, entonces es todo un tema, ¿verdad? De poder seguir enganchando, conectando con la gente y seguimos teniendo también reuniones con los líderes para ir conversando y hablando acerca de esto, pero también soñamos con el día en que volvamos todos juntos al templo a adorar a Dios, a abrazarnos, a hablar, orar los unos por los otros sin poner manos, porque sí, somos también pentecostales y nos gusta mucho ese contacto por medio del Espíritu Santo. Espero me puedas entender. Absolutamente. Sí, y esperamos tener ese tiempo, pero mientras llega ese momento, tenemos que ir tomando ciertas acciones que creemos importantes para poder seguir pastoreando a la gente y seguir evangelizando. Creemos que este tiempo es muy, muy, muy importante seguir hablando el mensaje de Jesús. La gente parece mentira, pero está muy receptiva a escuchar las buenas noticias del Qué Evangelio, a escuchar increíble el todo este mensaje. cambio. Se veía Sí, que estaban muy fríos, pero ahora como muy receptivos. sí, exacto. Yo creo que Dios se aprovecha de todo. Dios se aprovecha de todo y yo creo que él de todo lo negativo, todo lo malo, le saca una oportunidad. Y yo creo que Dios es excelente en aprovechar las oportunidades y por supuesto en mostrárnosla a nosotros, sus hijos, que es importante aprovechar este tiempo, no solamente para tener nosotros ese tiempo con Dios, sino llevar el mensaje. Y creo que todos, no solo hablo de los pastores y líderes, o sea, todos los creyentes, todos los hijos de Dios tenemos la capacidad de llevar un mensaje a diferentes personas de diferentes formas. Puede ser que
que a una de mis ovejas, pueda llegar con un mensaje diferente al que yo llegaría, porque ella puede llegarle a gente a la que yo no le puedo llegar. Entonces hay que también aprovechar y recordarle a todos los creyentes y todos los que nos están escuchando por acá, vos tenés un mensaje para dar. Y no debes de olvidarlo. Eso no depende del pastor, no depende de los líderes, depende de cada uno de los hijos de Dios el poder llevar las buenas noticias y mensajes de Jesús, que la gente está receptiva y este es el momento para sembrar esa semilla y que en su momento vaya a dar el fruto. Así es, este es un tiempo de oportunidades y también se viene un tiempo de gracia y sabemos que lo que sembramos vamos a poder cosechar. Y la verdad es que te entiendo absolutamente cuando me dices reunirnos en la iglesia, orar juntos y poner manos. Mi iglesia también es de corte pentecostal. De hecho se llama IPETRI, Iglesia Pentecostal de la Trinidad. Entonces tiene un nombre Ah, ok. pentecostal. Y creemos en la manifestación del Espíritu, obviamente en un orden, pero creemos en la Claro. manifestación del Espíritu Santo y, Uh-huh. y estamos contentos de que se nos pueda presentar esta oportunidad. Pero Cris, tú no solamente eres super madre, super pastora, super líder, super mujer, sino que también eres súper escritora y junto a tu esposo escribiste este libro que se llama Con todo lo que soy y Todo lo habla que de sí. 12 lecciones multisensoriales para experimentar la Biblia. Pregunta, ¿por qué eligieron el término multisensoriales aquí? ¿Por qué se habla Ajá. de 12 lecciones multisensoriales? Sí, multisensoriales, ¿sabes por qué? Porque todos estamos acostumbrados a acercarnos a la Biblia con nuestro corazón, por supuesto, con nuestra razón, pero muchas veces no nos hemos dado cuenta que en realidad también podemos acercarnos a la Biblia por medio de nuestros sentidos, el tacto, el olfato, la vista y demás. Entonces, quisimos hacer lecciones multisensoriales con el fin de que las personas pudieran experimentar la Biblia eh, no solo viéndola, no solo más bien como pensándola o recibiéndola, sino más bien sintiéndola, viéndola, escuchándola. Entonces hicimos 2 elecciones bastante, diría yo, muy enfocadas en los adolescentes, en los jóvenes, con el fin de que cada uno de ellos pueda tener diferentes experiencias, porque yo creo que la Biblia también se trata de una experiencia, no se trata solamente de leer y conocer, como, qué sé yo, históricamente y demás, sino que se trata de poder acercarnos a la Biblia de una manera más humana. De hecho, Jesús vino, se encarnó, se hizo carne y tuvo emociones como nosotros, tuvo cuerpo como nosotros, tuvo sentidos como nosotros. Entonces, queremos hacer la Biblia más cercana a la gente y que los chicos también pues puedan sentirse más cercanos, experimentándolo de alguna manera. Entonces, hicimos 12 lecciones multisensoriales bastante, creo yo, interesantes para poder aplicar con los muchachos. Creo que lo importante aquí también es que las lecciones son cortas, con el objetivo de que se vuelvan más conversaciones de diálogo. Hay ciertas preguntas de reflexión, porque nosotros no creemos mucho en el que solo exista un monólogo cuando se trata de enseñar, sino que más bien pueda ser un diálogo en donde las demás personas puedan opinar, decir qué sintieron, qué vieron, que olieron, cómo es la Biblia para ellos. Y entonces quisimos abrir también ese espacio para que más bien los líderes puedan escucharlos a ellos y hacerlos partícipes de lo que la Biblia puede ser para nosotros en el momento en que la estudiamos. Qué bueno lo que me dices porque has tocado un tema que a veces se pasa por alto, que es el tema de las emociones. Nosotros somos seres emocionales, tenemos emociones, sentimos, y la verdad es que a veces se malinterpreta el término de seguir a Cristo por convicción y no por emoción, en el sentido de que también tiene que haber emoción al seguir a Jesucristo, hay pasión, hay sentimientos de por medio. Y este libro, la verdad es que yo lo leí completo y tiene muy buenas herramientas y muy buenos tips para poder aplicarlo. De hecho, yo se lo recomendaría más que nada a líderes para trabajarlo en grupos pequeños. Por lo menos es lo que yo pude observar. Creo que sería bastante interesante. Sí, en realidad ese es el objetivo, para trabajarlo en grupos pequeños con el fin de poder dialogar y de que podamos percibir juntos todo lo que Dios ha creado.
que antes de ya ir finalizando esta conversación que ha estado muy buena, de verdad, Cris, la verdad es que me ha gustado mucho, te quiero preguntar, ¿cómo fue la experiencia de escribir un libro? ¿Es el primer libro que escribes con tu esposo o por separado? ¿Es el primero? ¿Cómo fue esa experiencia? Es el primero que escribimos juntos e involucramos al que es pastor de jóvenes ahora en nuestra iglesia, Isaac, para que él nos diera también algunas de sus grandes ideas que tiene con respecto a las actividades que podíamos hacer con los muchachos, con los jóvenes. Pero sí es el primer libro que escribimos en conjunto, entonces fue bastante bonita la experiencia de sentarnos a organizar, pensar los temas que escribíamos cada uno, qué cosas sí lo hacíamos en conjunto. Entonces, sí fue una experiencia bastante bonita donde pudimos recopilar juntos ideas y demás para hacerlo. Antes había escrito un libro, pero en realidad no era tal vez como muy oficial, que se llama Mitos del Noviazgo, un ebook que lancé gratuitamente para la gente, pero eso fue hace montones de años y gracias a Dios todavía sigue bendiciendo gente, entonces me gusta montones escribir, me gusta montones, entonces aproveché también esta oportunidad que Lucas nos brindó para poder escribir principalmente a adolescentes, que es parte de nuestra área de expertise. Exacto. Y bueno, y quién sabe si de aquí a un tiempo más vamos a poder ver algún nuevo libro tuyo y sería una tremenda bendición. Yo le quiero contar a las personas que nos están viendo que este libro lo vamos a regalar para la gente que nos etiquete allí en Instagram y nos comparta por qué quiere leer o tener este libro. Y se lo vamos a estar enviando ya que tenemos la posibilidad de enviar. Vamos a ir tipo, no sé, 100% con mascarilla, 100% como astronauta a ir a regalárselo, pero vamos a ir a entregárselos. Y quiero agradecerle a Cris el tiempo para la gente que no lo sabe. Habíamos quedado ya de haber podido conversar anteriormente, pero por cosas no se había podido dar y estoy muy contento, muy feliz de que hayamos podido coincidir. Y yo te quiero pedir, Cris, para terminar, que le puedas dar un consejo eh, a las chicas, a las mujeres que están viviendo quizás un proceso de noviazgo, un proceso de relación y que necesitan algún tipo de ayuda o algún tipo de guía. ¿Dónde la podrían encontrar? ¿Con quién se podrían apoyar? ¿Qué decisiones o cómo deberían tomar sus decisiones en esa etapa? Me gustaría si pudieras terminar dándole ese consejo a las chicas. Sí, claro. Creo que esta es una etapa en la adolescencia y la juventud, es una etapa en donde aprendemos mucho a conocernos a nosotros mismos, pero por el mismo hecho de que nos estamos descubriendo es muy importante acompañarnos. No deberíamos tomar decisiones solos porque a veces en esa misma soledad podemos volvernos muy subjetivos creyendo que estamos tomando decisiones correctas cuando en realidad no lo son. Porque nos podemos también dejar llevar por nuestras emociones o por nuestros pensamientos y demás. Entonces, yo te recomendaría ser parte de una iglesia. Creo que en la iglesia todos nos desarrollamos, aprendemos, podemos apoyarnos los unos a los otros y también en consultar, en preguntar, en buscar consejo en personas con sabiduría y con paciencia que puedan guiarte en tu camino de madurez, porque todos estamos buscando tener una madurez espiritual y ir creciendo en Dios, y para eso es importante acompañarnos de mentores, líderes, personas que nos puedan decir, ya yo pasé por ahí y puedo decirte, este es el camino. Entonces creo que nunca tomar decisiones solos, que el momento en que vayas a tomar una decisión importante, ya sea en tus relaciones, con respecto a vos misma, antes de tomarla, consultarlo con personas que sabes que son sabias, que son espirituales o que más bien son maduras espiritualmente hablando y que puedan guiarte mejor en esa toma de decisiones. Y por supuesto, siempre ir desarrollando, descubriendo y trabajando siempre tu identidad en Dios, que es lo que te va a sostener siempre para tomar las mejores decisiones. Buenísimo, Cris. De verdad yo te quiero agradecer por el tiempo, por la oportunidad, por poder conectarnos. Agradezco a Dios por tu vida, por la vida de tu esposo, por la familia que tienen, por el hermoso ministerio que están desarrollando y le pido a Él que
ahora en este tiempo ustedes puedan seguir siendo de bendición, referentes en Costa Rica y en América Latina, y que Dios les dé la oportunidad y le abra las puertas para llegar a muchísimas más personas, porque de corazón te digo que necesitamos mujeres y hombres que sean sensibles a la voz de Dios. Así que te quiero agradecer a ti y a la gente que nos está viendo. Por mi parte me despido y agradezco que hayan estado con nosotros, y dejo a Cris para que también se pueda despedir. Sí, muchas gracias, Daniel, y bueno, saludos y me despido de todos. Gracias por ser parte de este tiempo donde estoy segura que Dios te marcó bastante tu corazón. Bueno, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Nos vemos. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao.